Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a mostrar el quehacer científico de los docentes, investigadores y estudiantes universitarios investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI, que recordamos que este 2021 cumple 21 años de apoyo a la gestión de la investigación dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. En Comunicando Ciencia, estamos viendo todos los proyectos de investigación que se están presentando en esta segunda versión de la feria virtual Investiga UMSA, una feria que reúne talento estudiantil y de docentes, investigadores que trabajan en las áreas de interacción social, investigación e innovación, con diferentes proyectos de investigación en diferentes rubros de las ciencias. También puede seguirnos por nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook como DIPGIS. Puede ver todos los videos de Comunicando Ciencia y anteriores programas que ya se han emitido en nuestra página de YouTube y nos encuentra como DIPGIS UMSA. Igualmente en Instagram y Twitter nos puede encontrar como DIPGIS UMSA. Pero si quiere conocer más sobre los proyectos de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés y conocer sobre los 51 institutos de investigación con los que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés, puede dirigirse a la página web del DIPGIS. Estamos como dipgis.umsa.bo. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer los proyectos de investigación de esta segunda versión de la Feria Virtual Investiga UMSA 2021? Acompáñennos en esta aventura llamada Comunicando Ciencia. Para eso tenemos como invitada a la docente investigadora, la doctora Noemí Sandra Tirado Bustillos. Ella es docente investigadora del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Y su proyecto de investigación se titula Riesgo genotóxico del tratamiento con yodo 131 y factores genéticos de susceptibilidad al cáncer de tiroides. Bienvenida, doctora Tirado. Muchas gracias por la invitación y bueno, por dar esa cobertura a la difusión de los proyectos de investigación que han sido presentados en esta feria. Perfecto. Doctora, quisiéramos que nos describa el proyecto de investigación. ¿Cuál es el objetivo y sobre qué trata específicamente? Bien, bueno, en realidad este proyecto se ha dedicado a determinar en realidad el posible daño genotóxico o daño genético producido por el tratamiento con yodo 131, que es un material radiactivo, en pacientes con cáncer de tiroides y además verificar si existía una susceptibilidad genética al cáncer de tiroides con marcadores de susceptibilidad genética individual. Exactamente. ¿Nos podría describir un poco mejor esta palabra genotóxico? ¿Está ligado a la toxicidad a nivel genético? ¿Cómo se puede explicar eso o describir tal vez? Sí, claro. En realidad, bueno, sabemos que estamos expuestos a diferentes contaminantes ambientales. En este caso hemos estudiado qué efectos podría tener el yodo 131, que es un radiactivo, a nivel de las células, ¿no? Entonces, el daño genotóxico hace mención o se refiere a las alteraciones a nivel de la genética del material DNA, que es el desoxirribonucleico, en las personas, ¿no? Y para eso utilizamos diferentes biomarcadores que se llaman biomarcadores de efecto, ¿no? De daño. Y estas pruebas que hacemos en el laboratorio nos permiten determinar si existe o no un daño a nivel celular. Entonces quiere decir que la determinación de un daño genotóxico es como anticiparse a una enfermedad genética que podría ser un cáncer o que podría ser alguna mutación que podría estar afectando al material genético. ¿Podríamos ir tal vez al ámbito más operativo? ¿Cómo se desarrolló el proyecto de investigación? ¿Con quiénes se trabajó específicamente dentro del Instituto de Genética? Claro que sí. Bueno, en realidad la inquietud surgió porque se ha visto que en nuestro medio se está incrementando el número de personas que tienen este tipo de cáncer, que es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides se ha visto que está incrementando, sobre todo se da más en mujeres que en varones, ¿no? Con una relación más o menos de 3 o 4 a 1, y a nivel mundial. Y en nuestro medio, por supuesto, también se ha incrementado el número de personas que tienen este cáncer de tiroides o la incidencia,
Y bueno, obviamente hemos tomado datos de registros del doctor Ríos Dallens, que ha hecho unos estudios para ver las incidencias de este cáncer de tiroides. Y bueno, en nuestro medio, bueno, en realidad existen diferentes tipos de cáncer de tiroides dependiendo de las células en las cuales ataca esta malignidad. Entonces, los más frecuentes son el cáncer papilar y el cáncer folicular, ¿no? Y existen otras clasificaciones más según la OMS. Pero en nuestro medio también hemos visto que son más frecuentes el papilar y el folicular, que atacan a la glándula tiroides, que está ubicada en la parte anterior e inferior de la garganta, de la tráquea, y entonces este cáncer está incrementando y por lo tanto el tratamiento también. Vale decir que una vez que una persona es diagnosticada, sobre todo, bueno, en el Instituto de Medicina Nuclear es donde se realizan este tipo de estudios para detectar el cáncer de diferentes tipos, y en este caso el de tiroides. Entonces, una vez que se diagnostica, se realiza una tiroidectomía, puede ser parcial o total, es decir, una extirpación de la glándula tiroides que está afectado, o sea, tenemos dos lóbulos, y dependiendo de la afectación se extirpa o se opera, se saca uno o los dos lóbulos, ¿no? Entonces, posterior a esta operación, el paciente necesita recibir un tratamiento para eliminar las células malignas que pueden haber quedado después de la operación. Y es así que hacen su tratamiento. Tienen que hacer el tratamiento, por supuesto, en un centro que esté con las condiciones adecuadas para realizar este tratamiento, puesto que es un tratamiento un poco dañino, porque se utiliza este elemento que es el yodo 131, que es radiactivo y puede producir también otros daños a otras células normales o inclusive a las personas que estuvieran en contacto con el paciente. Es decir, se necesita un ambiente muy aislado. En este caso nosotros hemos trabajado en coordinación con el Hospital San Gabriel, donde se realiza este tratamiento, y en alguna oportunidad en alguna clínica también donde se realiza este tratamiento que tiene las condiciones, ¿no? Entonces el paciente tiene que ser totalmente aislado y recibir la dosis de yodo 131, que son unas cápsulas que tienen que estar bien protegidas porque, como les menciono, es algo radiactivo y puede ocasionar también daño, digamos, a otra persona que estaría manipulando, ¿no? Y con respecto a eso, los resultados de la investigación, ¿qué se ha determinado dentro del proyecto de investigación? Bien, bueno, se ha hecho un estudio en 240 personas. Se han analizado o se ha tomado muestras sanguíneas de esas personas antes de recibir su tratamiento y después, o sea, pre y post tratamiento, para ver el grado de daño que podrían haber tenido por recibir el tratamiento, ¿no? Y además de eso se ha evaluado, como les decía, unos marcadores de susceptibilidad genética al cáncer de tiroides, es decir, si la persona genéticamente estaba predispuesta para tener el cáncer. En el caso de lo de genotoxicidad o daño genético, se ha podido evidenciar que las personas, obviamente existe un daño genotóxico considerable, o sea, con valores estadísticamente significativos entre la primera evaluación, que era antes de recibir el tratamiento, y después, ¿no? Eso quiere decir que obviamente, aparte de repente eliminar algunas células malignas, el yodo ha producido un daño en otras células. Ese daño, ¿cómo se manifiesta? ¿Se puede ver posteriormente cómo se ha presentado, o es un daño que se queda simplemente, obviamente afecta, ¿no?, al paciente? Bien, el daño genotóxico se observa como alteraciones. Nosotros hemos utilizado dos pruebas, que una es micronúcleos en células binucleadas, ¿no?, de sangre periférica del paciente, donde se cuenta 1500 células de cada paciente y se observa la cantidad de micronúcleos. Esos micronúcleos son ya sea cromosomas enteros o fragmentos de cromosomas que no están incluidos en la célula al dividirse, y por lo tanto quedan alojados ahí. A mayor número de micronúcleos, mayor daño, ¿no? Y lo otro es, la otra prueba es el ensayo del cometa, ¿no?, que se llama así porque las células migran en un campo
fosforético, y se puede observar como una cola, una estela de color rojo que se puede ver tal vez en una de las imágenes que van a mostrar, y a mayor cola, o sea, es fragmentación del DNA, de la célula, mayor daño también, ¿no? Ahí se evalúan 100 células por individuo o por paciente. Entonces se hace la evaluación estadística para ver si es que existía o no daño en el paciente, en este caso pre y post tratamiento. Ahora, este daño puede revertirse, es decir, que puede, digamos, pasar, porque nosotros tenemos en nuestros mecanismos de reparación que nos ayuda a eliminar este tipo de alteraciones. Pero a veces cuando ya sobrepasa la facultad, digamos, del organismo de reparar, sobrepasa, puede producir algunas alteraciones o fijarse ese daño, ¿no? En las mutaciones. Ahora, doctora, siempre que una persona presenta un cáncer de tiroides, ¿se debe trabajar posterior a la operación con el tema de yodo 131? ¿O es simplemente, no es en todos los casos? Sí, generalmente cuando se hace esta extirpación de la glándula, se hace este tratamiento. Lo que sí hay que ver y tomar en cuenta también nosotros, como uno de los aportes de la investigación que hemos realizado, es tomar en cuenta las dosis, puesto que existen diferentes dosis que se puede aplicar. En nuestro caso hemos visto, claro, que utilizan nuestro medio depende, ¿no? 60 milicuries, 100, 120 milicuries. Y sí, justamente se está viendo a nivel también internacional que es bueno bajar tal vez las dosis para que no sea muy agresivo el tratamiento, ¿no? Depende de cada paciente también, pero la sugerencia ha sido dada, o bueno, como conclusiones en el trabajo, las recomendaciones de ver eso y disminuir un poco la dosis de yodo. Ahora comentaba de que si hay un daño genético, puede ser reversible, no en todos los casos, pero ¿cómo es que se logra eso? Ya. Bien, existen muchos factores que pueden influir para revertir un daño que no se haya fijado, ¿no? Entonces, uno de esos es, bueno, una buena alimentación con suplementos, digamos, lo importante sería tener una buena alimentación sana, ¿no? Es decir, saludable, con verduras, frutas, lo que se pueda consumir que tenga aportes de vitaminas, antioxidantes, ¿no? Y tratar de disminuir, digamos, las cosas que son un poco más, sabemos que nos pueden producir alguna alteración también, como carnes rojas, mucha carne roja, o tipo de comida chatarra, ¿no? Que también se ha visto que estas pueden afectar de manera negativa a nuestra salud, ¿no? Y bueno, obviamente, si es que se puede, también un suplemento de antioxidantes, de vitaminas, eso también ayuda para tener una reversión de este daño. Ahora, con respecto a la susceptibilidad al cáncer de tiroides en el medio, ¿qué es lo que se determinó? ¿A qué se llegó o qué resultados se obtuvo con respecto a eso? Sí, bueno, hemos hecho nosotros el análisis de dos marcadores que son glutationes de transferasa M1T1, que son genes que nos producen enzimas de detoxificación de los tóxicos, en este caso sería del yodo. Y las personas que hemos analizado, la mayoría tenían nulo el glutationes transferasa T1, ¿no? En un mayor porcentaje. Entonces sí hemos visto una correlación entre lo que era el cáncer de tiroides y tener nulo este gen. Eso quiere decir que las personas que no tenían este gen, o sea que eran nulas para GSTT1, tenían más predisposición al cáncer. ¿Y a qué se debe la falta de ese gen? Es algo genético. Es algo genético. Con lo que nacemos, sí. ¿Y esto puede ser hereditario, congénito? Sí, puede ser, ¿no? Entonces, digamos, las personas, además de que de repente por exposición a alguna cosa les ha dado este cáncer, también genéticamente tenían esa predisposición, ¿ya? Ha habido esa relación. Y también hemos analizado otros polimorfismos que son específicos para cáncer de tiroides, que son los SNPs, con diferentes códigos, son dos que hemos analizado, que están relacionados con el cáncer de tiroides, y bueno, uno de esos sí nos ha dado que tenía correlación con el cáncer de tiroides y el otro no. Entonces, ¿cuál es la importancia de utilizar tal vez estos marcadores de susceptibilidad genética? Es como
una alerta, ¿no?, para el paciente, para las personas, ¿no?, ver que genéticamente son susceptibles a tener este tipo de cáncer. Ese problema, exactamente. Doctora, sabemos que todos los proyectos de investigación siempre cuentan con un equipo. ¿Quiénes han sido los colaboradores? ¿Cuál ha sido su equipo de investigadores que ha apoyado y ha desarrollado el proyecto de investigación junto a usted? Bien, primero las personas que trabajan conmigo en la unidad de genética toxicológica, de la cual yo soy coordinadora, jefa de la unidad. Tenemos docentes investigadores, también personal de planta que son personas técnicas que trabajan en el Instituto de Genética y principalmente en mi unidad y en la unidad de genética molecular. También hemos contado obviamente con la participación de una docente que es la doctora Karina Miranda, que era del Instituto de Medicina Nuclear. Hemos coordinado con el jefe de Medicina Nuclear del instituto, donde ellos nos han facilitado las historias de los pacientes y nos han coordinado también con los pacientes, nos han conectado con ellos, ¿no? Y por otro lado con el Hospital San Gabriel, donde hemos realizado también evaluaciones, ¿no?, las tomas de muestra que realizábamos ahí en el hospital pre-tratamiento. Y post tratamiento hemos ido en algunos casos hasta domicilio por domicilio a buscar a los pacientes, ¿no?, porque ya ellos se retiraban del hospital. Y obviamente el financiamiento del IDH, que nos ha, nos ha dado los fondos para realizar este estudio, ¿no?, el financiamiento. Entonces ha sido una labor bastante ardua, ¿no?, por lo que se ve. Sí. Pero doctora, en Comunicando Ciencia tenemos este lema que dice que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe. La difusión y la publicación es importante. ¿Existe algo publicado con respecto a este tema? Aparte de que sí ya existía bibliografía anterior, pero en base al proyecto de investigación del que hablamos hoy. Sí, en realidad también me olvidaba mencionar que se ha realizado una tesis de pregrado de un colega que ha obtenido su título de licenciatura en bioquímica y farmacia. Es el doctor Josué Barral, y obviamente está ya su tesis publicada. También estamos ya preparando el manuscrito para publicarlo en una revista, y por otro lado se ha difundido partes del proyecto también en algunos eventos internacionales, ¿no?, en un congreso de toxicología en Chicago, en Estados Unidos, y otra parte también en otro congreso latinoamericano de mutagénesis. Bueno, felicidades por la investigación, doctora. Agradecemos igual la presencia de usted en el set de Comunicando Ciencia, pero no nos vamos a despedir de usted sin que antes nos brinde esas palabras. Como docente e investigadora de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cómo usted motiva a las nuevas generaciones y a la gente que quiere dedicarse a hacer ciencia, a lanzarse a hacer ciencia, generar conocimiento, generar investigaciones que tengan tanto impacto como los que usted hace? Bueno, sí, es complicado transmitir, pero en realidad, digamos, uno nace con esa inquietud de hacer investigación. Entonces, yo animo, sobre todo, a los jóvenes, a las jovencitas, a realizar su sueño. Muchas veces soñamos algo, nos ponemos de repente en la cabeza alguna idea, y buscamos información, buscamos los medios para poder plasmarlo en una realidad. Entonces, yo animo a ellos para que puedan seguir en estos caminos de la investigación, que muchas veces de repente requieren de un sacrificio, ¿no?, porque a veces no existe feriados, sábados, domingos para realizar investigación. Dependiendo de lo que uno vaya a hacer, pero es una pasión que uno puede tener, ¿no? Entonces tiene también sus recompensas, ¿no? Sobre todo uno puede conocer muchas cosas, de repente interactuar con la gente. Sobre todo eso les animo a que puedan participar en los eventos que se dan de difusión de este tipo de trabajos de investigación, y aprovecho la oportunidad de invitarlos a participar de el Congreso Latinoamericano de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, que va a ser virtual y es totalmente gratuito del 21 al 23 de octubre, ¿no? Entonces les vamos a pasar el link para que puedan inscribirse de manera gratuita y de esa manera poder también visualizar los trabajos de investigación.
en este contexto que tenemos ahora de la pandemia, tenemos esas oportunidades también y hay que aprovecharlas, puesto que muchas veces se requiere financiamientos para acudir a estos eventos. En esta oportunidad, bueno, muchos de ellos se están dando online y de manera gratuita, como este que les estoy comentando, para que puedan ver los trabajos de investigación. Perfecto, entonces ya está hecha la invitación. Agradecemos las palabras de la doctora Noemí Tirado. Acabamos de presentar el proyecto Riesgo genotóxico de tratamiento con yodo 131 y factores genéticos de susceptibilidad al cáncer de tiroides. La doctora Noemí Tirado es docente investigadora del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Quiere conocer más proyectos de investigación? Quédese con nosotros, volvemos después de esta pequeña pausa. Continuamos con más ciencia en Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a mostrar el quehacer científico de los docentes, investigadores y jóvenes estudiantes universitarios investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés. Recuerde, si quiere conocer más sobre los proyectos de investigación de los que hablamos acá o conocer sobre los 51 institutos de investigación con los que cuenta la UMSA, puede dirigirse a nuestra página web. Nos encuentra como dipgis.umsa.bo. Pero conozcamos otro proyecto de investigación de la Feria Virtual Investiga UMSA 2021, un proyecto estudiantil a cargo de la investigadora y universitaria Lisette Pamela Laura Mejía. Ella es investigadora de la Facultad de Bioquímica y Farmacia y específicamente del Laboratorio de Biología Molecular. Nos va a presentar y nos va a hablar sobre su proyecto de investigación, fotoinactivación con perlas de arcilla y óxido de titanio, pesticida metamidifo y sus efectos de mutagenicidad y genotoxicidad durante el tratamiento. Bienvenida, Lisette. Hola, muchas gracias por la entrevista y bueno, a hablarles acerca del proyecto. Es del pesticida metamidofo y bueno, es un pesticida que se utiliza a nivel de Bolivia y a nivel mundial, pero está prohibido porque causa la mutagenicidad y genotoxicidad, además de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, que se ha visto en California, Alemania y Francia. Y bueno, es un problema, pero para cualquier problema tenemos que tener una solución. En este caso, yo en mi proyecto de tesis hemos desarrollado perlas de arcilla que tienen incrustados el óxido de titanio. Entonces, esta composición llega a ser barata, económica y es de fácil uso. La podemos llevar a ríos, lagos que lleguen a estar contaminados con pesticidas o con otros compuestos orgánicos. Entonces, hemos desarrollado estas perlas de arcilla para este problema, además de que se puede implementar en diversos lugares. Un ejemplo en nuestra situación actual es Río Abajo, donde utilizan varios pesticidas. Entonces se puede utilizar y llevar estas perlas de arcilla para la descontaminación de estas aguas, porque además no solo vuelven a regar con estas aguas, sino en algunos casos que no cuentan con agua potable, llegan a consumir de esta agua. Wow. Y coméntanos cuál es el beneficio del óxido de titanio en este caso, porque lo utilizas dentro de las perlas de arcilla. Sí. El óxido de titanio está utilizado para la fotoinactivación o fotodegradación del pesticida. Este compuesto no va a cambiar a lo largo del tiempo, solo la superficie de produce oxidrilos y electrones que van a inactivar la molécula orgánica, ya sea pesticida o otro compuesto. ¿Dónde se realiza el proyecto de investigación? ¿Dónde específicamente parte? ¿Surge en área, territorio? Este proyecto de investigación surge con otro proyecto IDH que es acerca de pesticidas en la hoja de coca, porque la hoja de coca no llega a sufrir ningún tipo de tratamiento para el consumo. Entonces, se ha corroborado con este tratamiento antecesor que la concentración de pesticidas en la hoja de coca es muy alto. Entonces, llega a tener qué tipo de solución le damos entonces a esto. Y se ha continuado con este proyecto que es la fotoinactivación del pesticida metamidofo, porque es más usado en nuestro ámbito social. ¿Esa iniciativa surge exactamente de ti? ¿Habías pensado ya en trabajar con agricultores y el tema de la genotoxicidad y la utilización del pesticida metamidofo?
Sí y no. Al principio yo he visto en los yungas, en las áreas cocaleras, porque mi mamá procede de ahí, de que había malestar en las personas generalmente cuando iban a fumigar, dolor de cabeza y dolor de pecho. Y esto luego lo había comentado a mi doctor que falleció, el doctor Rolando Sánchez, y él me dijo de que, sí, existe un proyecto que habla acerca de esto, del pesticida en las hojas de coca. Y me dice, deberías centrarte a eso. Y bueno, yo me he postulado para ese puesto en el laboratorio y él me dijo que sí, que estaba bienvenido. Y de ahí se comenzó a montar, digamos, el proyecto. Primero con saber qué tipo de compuesto podría inactivarlo, porque no solo hemos hecho con óxido de titanio, sino con peróxido, porque es de fácil acceso también. Y también solo con la luz ultravioleta o la luz solar. Y hemos visto de que existe, pero no es muy bueno y a veces llega a tener peores efectos que no utilizar algún catalizador como es el óxido de titanio. ¿Cómo procedes a trabajar con las perlas y el óxido de titanio en estos lugares después de que se ha utilizado el pesticida? ¿En qué momento entra? ¿Dónde entra? ¿Cómo se procede a trabajar con eso? Bueno, el óxido de titanio fue el primer objetivo, utilizarlo, saber a qué concentración utilizarlo. Lo malo de esto era de que el óxido de titanio, cuando lo colocabas en la solución del pesticida, no precipitaba, entonces todo se difundía, no era homogéneo. Y luego tenías el agua toda lechosa y fea y no la podías volver a consumir. Entonces lo bueno ha sido utilizar una superficie. Y en este caso teníamos la de vidrio y aluminio, pero en estas el método que se utiliza para impregnarlas es caro. Es el método Sorgel y es carísimo. Entonces, como no teníamos presupuesto, porque para ese entonces ya no había IDHs, entonces hemos decidido utilizar las perlas de arcilla, que son económicas, es a 5 pesos y hay en todos lados. Entonces, impregnarla con óxido de titanio sueles utilizar el calor, en este caso la mufla. Con eso a lo largo del tiempo hemos visto que sí, no se desimpregna de la perla, es utilizable y se puede llegar a llevar a diferentes pueblos. ¿Y se utiliza en el pesticida exactamente? O sea, ¿se pone en el pesticida o en los lugares donde se va a utilizar el pesticida? Sí, se lo puede colocar en la solución, digamos, en el río se lo puede llegar a colocar con unas redes, eso estaba pensando como un proyecto a futuro, colocarlos en redes y para que exista una mejor filtración, utilizar plantas de penca, de la tuna. Ya. Ahora, cuando hablamos del tema justamente de los efectos de mutagenicidad, ¿nos puedes explicar esta palabra? Sí, en cuanto a los efectos de mutagenicidad, se han utilizado 2 cepas que te dicen si va a haber mutagenicidad en el marco de corrimiento, cuando el DNA como que se corre, salta, y el otro que era el cambio de bases de electrón, de bases nitrogenadas, guanina por citosina. En nuestro caso hemos visto que hay un desplazamiento en el marco de corrimiento del metamidofo y se ha corroborado con otros estudios que se han realizado en Estados Unidos con Ames. Bueno, Ames es un investigador y se ha corroborado este estudio que sí, es impactante cómo el metamidofo puede llegar a causar a lo largo del tiempo los efectos de mutagenicidad en el marco de corrimiento y podrían llegar a generar algún tipo de cáncer. ¿Hay algún tipo de cáncer o alguna, cómo se podría verificar eso? O sea, veríamos tal vez algún efecto como de deformidad, tal vez en mujeres que han utilizado estos pesticidas, niños. Entre las investigaciones que se han hecho en Bolivia, referido a los agricultores, están las malformaciones en etapa temprana, en el parto, a veces la pérdida de sus bebés y otras veces está también el impacto que tiene en que las personas sean más, se inclinen más por tener diabetes tipo 2 en los adultos. Se ha visto eso. En los tipos de cáncer hay un estudio en Santa Cruz que dice que supuestamente, no confirma nada, pero de que
las personas que van consumiendo más coca, porque son las del oriente, llegan a tener cáncer de boca o de estómago a lo largo del tiempo, y es porque no sufre ningún tipo de tratamiento la hoja de coca. Y bueno, luego de algún tipo de cáncer predestinado para el tipo de pesticida difiere mucho porque son diferentes tipos de organofosforados. Y coméntanos, ¿tú has trabajado con alguna comunidad específicamente y se ha hecho alguna asesoría posterior a eso, hagamos, para que se trabaje con las perlas? Por ahora solo le hemos traído en laboratorio todo eso. No hemos difundido, ese era el siguiente paso año pasado, pero con todo lo que pasó y con la pérdida de mi asesor también, todo se quedó ahí. No hemos llegado a ofrecerlo, digamos, como le decía, Río Abajo, a los pobladores de Río Abajo o algún tipo de población. Bueno, los yungas, ¿no? Que O trabajan los yungas, con sí. coca, ¿no? Sí. En el tema. Sabemos que siempre se trabaja en equipo. ¿Quiénes han sido los colaboradores? Tenemos a tu asesor. ¿Podrías comentar y mencionarnos quiénes han contribuido dentro del proyecto de investigación? Bueno, el que mayor impacto tiene en mi vida como investigadora junior, diría, es el doctor Rolando Sánchez, que fue, bueno, la piedra fundamental para que quisiera aprender más o tener curiosidad acerca de leer papers, artículos científicos y de poner siempre una solución a un problema en nuestra sociedad. Luego está mi tutora actual, que es la doctora Jimena Taborga, que también en estos últimos pasos de cómo escribir un artículo o tesis ella me ha impulsado. El doctor Oscar Cárdenas, que se encuentra en Brasil, que también me ha ayudado desde allá, que bueno, me ha incentivado también cuando estaba acá acerca de la investigación. A mi equipo de laboratorio, que era Brenda, Tatiana, que me enseñó la parte estadística, porque hay que tener la parte estadística para corroborar tus datos y saber si estás haciéndolo bien o mal. Luego está Beatriz Medrano, que también ella hizo su tesis en la parte microbiológica de la hoja de coca, que es muy interesante. Está Brenda Peñaranda, Francisca Llave y bueno, varias personas que me han ayudado a lo largo del tiempo, pero ellas creo que son las más importantes de mencionar. Con respecto a alianzas, sabemos que a futuro estás pensando trabajar en el tema de las perlas, difundir el proyecto, y nos estabas comentando que se está haciendo un paper, o sea, una publicación. Sí. En Comunicando Ciencia tenemos el lema que dice que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe. Entonces es importante que se publique y se difunda. Uno de esos espacios es la ventana de la Feria Virtual Investiga UNSA, pero estás participando en otros lugares. ¿Dónde se va a presentar tu artículo? ¿En alguna revista, tal vez a nivel nacional, internacional? ¿Puedes comentarnos? Bueno, la presentación a nivel internacional ya la hice año pasado en la ONG Vitalis, donde representó mi proyecto a Bolivia y ganó entre los 10 mejores lugares a nivel Latinoamérica, como un proyecto para formar la ODS 6, que es para ayudar a remediar el agua. Ese es el primer paso. Bueno, el de la publicación, por ahora estaba pensando en publicar en la revista Conciencia de mi facultad y también si se pudiera, también en la revista de Química, en esas dos revistas por ahora. Por ahora, perfecto. No, es perfecto. De hecho, nosotros siempre agradecidos con todos los investigadores y jóvenes investigadores que vienen a visitarnos a Comunicando Ciencia, pero siempre les hacemos una pregunta que es muy importante para nosotros. Dentro de tu experiencia como investigadora junior, decías, ¿cómo podrías incentivar a otros jóvenes para que hagan ciencia con tus palabras? Porque sabemos que es complicado encontrar jóvenes que quieran dedicarse a la generación de conocimiento, a la investigación. ¿Cómo tú los motivas? Porque sabemos que en la universidad somos generadores de conocimiento y lo que queremos es que también este conocimiento sirva a la gente, se apropie de ellos y podamos solucionar problemas, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo llamarlos? ¿Cómo cada uno de nosotros quiere ayudar a su población? De cualquier manera, en la investigación siempre vas a llegar a tener una solución, aunque sea pequeña, a cualquier tipo de problemas que se tenga en la sociedad. Creo que esa es la mayor ventaja que tiene un investigador. Bueno, en mi caso, en la parte de bioquímica, a mí me encanta tener varios instrumentos a mi lado, como la micropipeta,
los espectrofotómetros, saber que en algún futuro con el conocimiento, con la curiosidad, más que todo la curiosidad, se puede llegar a formar parte de un equipo de investigación, que la curiosidad te puede llevar a donde vos quieras, sobre todo la perseverancia, el amor a la ciencia y, bueno, el querer ayudar a tu sociedad con algún problema que se tenga. Valiosas palabras. Recuerde, el conocimiento es suyo. Acabamos de escuchar a la investigadora y universitaria Lisette Pamela Laura Mejía. Ella nos presentó el proyecto de investigación Fotoinactivación con perlas de arcilla y óxido de titanio, pesticida metamidofo y sus efectos de mutagenicidad y genotoxicidad durante el tratamiento. Ella pertenece a la Facultad de Bioquímica y Farmacia, específicamente al Laboratorio de Biología Molecular. Recuerde que todo lo que se investiga y no se muestra no existe. Por eso estamos aquí en Comunicando Ciencia. ¿Qué les parece si vamos una pequeña pausa y volvemos después de esto? Le agradecemos por estar en Comunicando Ciencia. Recuerde que puede seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como DeepHis y nos puede encontrar en Instagram y Twitter como DeepHisUMSA. Pero si quiere ver los anteriores programas de Comunicando Ciencia o conocer sobre los proyectos de investigación de la Feria Virtual Investiga UMSA, tenemos un canal en YouTube donde subimos todos los videos. Nos encuentra también como DeepHisUMSA. También, si quiere ahondar en los proyectos de investigación de los que hablamos acá en el programa, o también conocer los 51 institutos de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, puede dirigirse a nuestra página web. Estamos como deephis.umsa.bo. Pero ¿qué les parece si conocemos otro proyecto de la Feria Virtual Investiga UMSA 2021? El proyecto se titula Consumo alimentario en mujeres embarazadas que dan de lactar a niños de 0 a 5 años. Centros de Salud, Ciudad de La Paz, 2018. Para ello tenemos como invitada a la docente, investigadora, la magíster María Eunice Zárate Pérez, de la carrera de nutrición. Bienvenida, magíster. Gracias por la invitación. Magíster, coméntenos sobre qué trata el proyecto de investigación. Bueno, se trata de un estudio sobre el consumo alimentario en mujeres embarazadas, mujeres que dan de lactar y niños de 0 a 5 años. Se ha buscado determinar las características del consumo en estos grupos, ver el estado nutricional, describir esas relaciones también entre el estado nutricional y el consumo y, bueno, algunas características de este consumo. Perfecto. ¿Nos podría explicar de la manera operativa en la que se realizó el proyecto de investigación? ¿Desde qué fecha exactamente se está trabajando con él? Bueno, este proyecto específicamente se realizó en 2018 en centros de salud de primer nivel de atención, donde acuden a la consulta las mujeres, sea embarazadas o las que dan de lactar y también las que llevan a sus niños pequeños. Se ha realizado en esos centros de salud, en centros de las redes de salud de la ciudad de La Paz. Se ha hecho un muestreo, básicamente. Un muestreo. ¿Estos centros de salud está referido a los diferentes hospitales y tal vez centros aledaños a la ciudad específicamente, o son solo hospitales o lugares específicos? Son centros de primer nivel de atención, no son hospitales. Ah, ya, perfecto. Son centros donde las personas acuden para una consulta inicial y no son internados, digamos, ¿no? en estos lugares. Perfecto. Con respecto a los resultados, bueno, sabemos que siempre hay un impacto con respecto a los proyectos de investigación. ¿Qué es lo que se esperaba o se determinó como objetivo central dentro del proyecto? Bueno, como decía al principio, lo que se quería era saber cómo estaba el consumo de estos grupos, el consumo de alimentos. Nosotros, como carrera de nutrición, venimos trabajando en los centros de salud por muchos años, más de 15 años, que estamos en este nivel de atención donde se debe enfocar en la atención primaria, la prevención, la promoción de la salud, etc. Y nosotros tenemos ya un conocimiento previo de cómo es la situación de estos grupos que nosotros hemos priorizado como carrera de nutrición, como internado en salud pública, los hemos priorizado como grupos de atención.
Entonces vemos que hay una problemática nutricional en estos grupos que necesariamente requiere ser abordada y requiere la contribución de los diferentes profesionales. En el caso nuestro, desde el área de nutrición, para justamente mejorar las condiciones no solo de salud, contribuyendo, pero también específicamente de nutrición, de la alimentación de estas personas. Entonces, se ha visto que hay ciertas dificultades, carencias, etc. Entonces, en este estudio lo que se ha tratado es de ver e identificar esas cosas y reportarlas. Por ejemplo, el hecho de que las personas consuman menos de lo que recomiendan, son las recomendaciones para la población boliviana, es un aspecto muy llamativo, que no siempre se ha documentado debidamente y desde el enfoque nuestro. Esa es una de las razones por las cuales se ha llevado adelante este proyecto. Magíster, con respecto a los resultados, tal vez hay resultados muy grandes, pero ¿cuáles son los más significativos para el proyecto? ¿Nos los podría detallar tal vez? Claro que sí. En general podemos decir de los grupos que he mencionado que básicamente el consumo alimentario, que luego se traduce en las calorías y nutrientes que consumen estos grupos, en promedio es inferior a lo recomendado. Vale decir, no consumen según lo que se recomienda. Entonces subyace un tipo de deficiencia, tanto en calorías como también en grasas, en calcio, en zinc, ¿no? Entonces, particularmente hablando de los promedios, ¿no? También subyace deficiencia de hierro en las embarazadas, ¿no? Entonces, esos aspectos son relevantes, y el hecho de que justamente de que el estado nutricional de las personas no coincida con el consumo, vale decir, personas con un estado nutricional de déficit pueden presentar un consumo excesivo, o personas con un estado nutricional de exceso pueden no presentar un déficit en el consumo. Ese es un aspecto muy interesante, digamos, entre los hallazgos que tenemos, si bien, como le decía, la experiencia que tenemos de trabajo por tantos años nos ha llevado justamente a ver estas situaciones que en realidad estaríamos documentando ahora específicamente con este trabajo. Con el trabajo. Y justamente estos déficits, específicamente como hablábamos, de los déficits, digamos, que personas que consumían más podían tener un déficit, las personas que consumían menos podían tener más, ¿no? Estos fenómenos que se han estudiado tienen alguna, o sea, se ha determinado tal vez cuáles son los principios de los que vendrían específicamente. Obviamente está ligado al consumo de alimentos, pero ¿hay algo específico que se haya determinado con respecto a ello? En ese sentido se tiene que profundizar en la investigación, porque básicamente lo que se ha querido, y era el objetivo principal de la investigación, era determinar el consumo alimentario, caracterizar el consumo. Entonces, cuantitativamente nosotros tenemos resultados y vemos, por ejemplo, comparando con otros estudios, que en el caso de las embarazadas, pareciera haberse aumentado como en unas 513 calorías el consumo que encontraron que fue reportado el 2004, ¿no? O sea, vale decir 14 años antes, ¿no? Entonces pareciera, comparando ese estudio, un otro estudio que realizó la carrera de nutrición también, pareciera que se hubiese aumentado en ese sentido. Pero hablando desde el punto de vista de las recomendaciones nutricionales, tanto en ese estudio como el nuestro, se ve lo que decía al principio, el hecho de que no se llega a consumir lo que se necesita, lo que se recomienda para ese grupo, en el caso de las embarazadas. En el caso de las mujeres que dan de lactar, lo que se observa en el estudio que nosotros hemos hecho, que la deficiencia es a lo mejor entre 700 a 1000 calorías de lo que se recomienda que deberían consumir y lo que nosotros hemos encontrado. Entonces, los déficits son importantes, ¿no? Lo que hemos visto. Magíster, tal vez esas recomendaciones que ustedes han obtenido y han desarrollado en base al proyecto de investigación
Sería importante mencionarlas al público, ¿no? A las personas que nos ven en casa, a las mujeres embarazadas, a las mujeres de lactar, las mamás que tienen hijos de 0 a 5 años, comentarles y mencionarles sobre las recomendaciones en base a su proyecto de investigación. Qué mejor que venga de parte de la investigadora directa. Sí, un hallazgo muy importante también es que la dieta carece de obviamente de vitaminas y minerales porque es deficiente en frutas y verduras en la alimentación. Es lo que más falta y es lo que no hay en los grupos estudiados, en las mujeres embarazadas, las que dan de lactar, los niños. Es lo que menos hay, ¿no? Es decir, existe el consumo, incluso en las mujeres casi se aproxima casi a todas las mujeres ese consumo, pero es deficiente, o sea, es insuficiente en cantidad. Vale decir, es demasiado poco. ¿Qué subyace? El hecho de que a veces las personas piensan, las mamás en la casa, que bueno, le ponen las verduritas a la sopa y ya está. Pero resulta que esas que consumen en la sopa son muy pocas, no llegan ni siquiera a una porción de las recomendadas. O sea, es demasiado poco, no llega a alcanzar a lo que necesita la persona, sea de adulto, peor de los niños. En los niños se tiene que mejorar la consistencia de las preparaciones. Vale decir, mejorar lo que el niño consume, no con las sopas, sino con los segundos. Y incorporando también estas verduras en la alimentación, que es el déficit más claro que estamos reportando, aparte del déficit en calorías que también ya habíamos mencionado. Entonces, incluir frutas y verduras en la alimentación, más de lo que ustedes piensan que están consumiendo. A veces con unita dicen ya está, ¿no? Pero a veces, dependiendo de la edad, dependiendo del estado fisiológico, 2, 3, ya nosotros manejamos las porciones que recomendamos cuando hacemos la consulta individualizada, ¿no? Sea para los niños o para las mujeres, las madres. ¿Qué es lo que promovemos nosotros? Que la alimentación sea equilibrada. ¿Y eso qué significa? Que entra dentro de la variedad. Y ahí está el tema de que predominan los hidratos de carbono en la dieta boliviana. Vale decir, las preparaciones que tienen papa, tienen chuño, tienen, bueno, arroz, fideo, tubérculos y además más de 1 o 2 en la misma preparación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De una forma general, para que sea saludable, tiene que haber una combinación de ingredientes de alimentos más bien, en el plato. Si se trata de un plato de segundo, por ejemplo, tiene que haber una porción de verduras que inclusive debería llegar a la mitad del plato, una porción de carne y una que le dé energía, vale decir, los tubérculos, el arroz, la quinoa, el trigo, que son alimentos que casi ya no se utilizan como guarniciones, ¿no? Entonces, uno de ellos para los alimentos que dan energía, ¿no? Lo otro, las verduras. Y lo otro, las carnes, ¿no? Algún tipo de carne, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos ese equilibrio, estaríamos mucho mejor. Pero, ¿qué tendemos a hacer? Como quiera que la alimentación excede más en hidratos de carbono, entonces es como un hábito que se ha ido dando en la población y luego quiere más, ¿no? Quiere más y luego descarta o disminuye mucho o a casi nada las verduras. Y entre las verduras escoger las verdes oscuras y las amarillas, ¿no? Las anaranjadas, que son las que tienen vitamina A, y las verdes oscuras, ¿no? Acelga, espinaca, y a veces justamente estas no agradan mucho porque falta el hábito en las personas. Magíster, sabemos que todo proyecto de investigación se trabaja en equipo. ¿Quiénes han sido los principales colaboradores con usted dentro del equipo de investigadores? Bueno, en este caso, para este estudio se está reportando efectivamente, han trabajado conmigo otras 2 colegas nutricionistas, licenciada Mónica Villalba y Gloria Condori. Este proyecto ha sido postulado por la carrera de nutrición y dietética para fondos IDH. Hemos tenido el apoyo de esos fondos para poderlo realizar, porque además de este trabajo, hay otro trabajo más que, bueno, no se ha presentado en esta feria, sobre la tendencia de consumo de alimentos
que ya data por más de, hemos hecho más de 10 años, ¿no? Entonces ese es otro trabajo que también se va a presentar próximamente. Y con respecto a los aliados, porque si bien ha trabajado justamente con mujeres embarazadas, mujeres lactantes y también niños menores de 0 a 5 años, ¿dónde han sido las instituciones donde se ha desarrollado y si ha habido un trabajo colaborativo con alguna entidad pública, específicamente gubernamental, tal vez? Bueno, nosotros como universidad, como carrera de nutrición, tenemos ya un convenio de hace ya muchos años, ya van a ser cerca de 20 tal vez, con los centros de salud, ¿no? Con la entidad rectora de estos dentro del CEDES del área de nutrición, con la cual hemos trabajado desde hace ya tantos años. Esa vendría a ser nuestra contraparte. Y básicamente en los centros de salud que trabajamos, igualmente ellos ya conocen el trabajo que hemos estado realizando, solamente que para esta investigación específicamente se ha igualmente solicitado el debido permiso, etc. Magíster, en Comunicando Ciencia siempre valoramos la experiencia de los investigadores y nos gusta que siempre nos brinden esas palabras, no solo a nosotros, sino al público en general, a las personas que nos ven en casa, los jóvenes, las nuevas generaciones que pretenden y que quieren hacer ciencia. ¿Cuáles serían sus palabras en base a su experiencia? Bueno, a mí me gustaría mucho animar a la juventud, a los estudiantes y a los recién egresados a que hagan investigación. Esta ha sido una de las principales motivaciones también para investigar con este trabajo. Tratar de impulsar la investigación científica, aumentar, contribuir a ese incremento del conocimiento a través de la investigación en el área de nutrición, de alimentación. Ese es, digamos, el mayor deseo y yo quisiera animarles, ¿no?, a que realmente lo puedan hacer. Aunque, digamos, esto a momentos es un poco costoso, sin embargo, es gratificante también, ¿no? Entonces, básicamente eso. Bueno, agradecemos esas palabras de la magíster María Eunice Zárate Pérez. Ella es docente investigadora de la carrera de nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés y nos acaba de presentar el tema consumo alimentario en mujeres embarazadas, mujeres que dan de lactar y niños de 0 a 5 años. En Centros de la Salud de la Ciudad de La Paz 2018. ¿Qué le han parecido los proyectos de investigación con los que hemos hablado el día de hoy en Comunicando Ciencia? Recuerde que para eso está Comunicando Ciencia. Todo aquello que se investiga y no se muestra no existe. Y para eso estamos, para mostrarle y difundir los proyectos de investigación, interacción social e innovación con los que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como DeepGIS. También en Twitter, Instagram y YouTube como DeepGIS-UNSA y también en nuestra página web como deepgis.unsa.bo. Recuerde que todo lo que se investiga y no se muestra no existe. Los esperamos la siguiente semana con más ciencia en Comunicando Ciencia.